Bien, ahora vamos a ver la estructura atómica de un átomo, ¿no? Un modelo básico. Eh, Bien, lo que tenemos aquí es la representación de un átomo. Ahora, nosotros sabemos que etimológicamente átomo significa sin división. ¿Qué quiere decir? Que no se puede dividir, por lo que el átomo vendría a ser la partícula más pequeña que un elemento puede ser dividido, ¿no? Pero según las teorías modernas indican de que el átomo todavía puede subdividirse, ¿no? Pero hoy es tema ya de la física cuántica, ¿no? Entonces el átomo nosotros vemos donde muestra el puntero, la parte más pequeña es el núcleo, ¿no? Del átomo, ¿no? Vemos que se va difuminando, ¿no? Se va difuminando y es toda la zona del átomo. La parte del medio vemos de que en la imagen vemos que está hecho un zoom y vemos y qué encontramos ahí. Por ejemplo, encontramos las partículas subatómicas, ¿no? Que vendrían a ser los protones de color rojo y los neutrones de color azul morado, ¿no? ¿Y dónde estaría el electrón en esta partícula? En realidad no sabemos dónde está. El electrón está orbitando y es muy escurridizo. No se sabe en dónde está, ¿no? El átomo actualmente tiene un modelo matemático probabilístico, porque en la parte oscura hay mayor probabilidad de encontrar electrones, pero mientras se va difuminando hay menos probabilidad de encontrar los electrones. Por eso es que eh, tiene el modelo matemático probabilístico, donde solamente hay probabilidad de encontrar los electrones en la parte más oscura, más cerca, y mientras se va difuminando hay menos probabilidad. En la imagen también vemos que está una escala, ¿no? Esta escala es de un fentómetro que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Esa es el diámetro aproximado del átomo, ¿no? Es muy, muy, muy pequeño. Entonces en este átomo encontramos solamente dos zonas diferenciadas. El núcleo, donde se encuentran las tres partículas subatómicas, los protones, los neutrones y los electrones, que se dan pues dando vueltas por ahí, en esa zona, ¿no? En la zona más sombreada hemos dicho que hay mayor probabilidad de encontrar los electrones. Vemos ahora un poquito con más detalle estas partículas, ¿no? Nos fijamos que tenemos ahí el electrón, protón, neutrón, ¿no? La escala más o menos nos da una diferencia del tamaño. El símbolo del electrón es una E minúscula con un signo menos que indica su carga. Tenemos el protón con símbolo P que tiene una carga positiva con más y el neutrón, ¿no? La masa no es muy necesario, ¿no? Saber, ¿no? Pero lo que nos diferencia más que todo es la diferencia del tamaño. Más que todo vemos que el electrón es mucho, mucho más pequeño. Entonces, cuando hablamos de masa del átomo, se toma la porción nuclear, ¿no? El núcleo. Lo que más nos interesa a nosotros es la carga relativa. El electrón tiene una carga de -1, el protón tiene una carga positiva y el neutrón no tiene carga, ¿no? La carga absoluta en Coulombs es una carga absoluta que lo usan en la parte física. No vamos a tomarle mucho interés, pero lo que nos interesa más para nosotros es las cargas negativa, positiva y neutro. Ahora pasamos a nuestro esquema básico del átomo, ¿no? Ahora digamos, como ejemplo tenemos un átomo de helio, ¿no? Entonces en vez de escribir eso vamos a resumirlo. Por ejemplo, nos vemos cuatro partículas subatómicas, ponemos 4 en la parte de arriba, en la parte de abajo ponemos la cantidad de protones que vemos. Acá solamente vemos cuánto, dos rojitos, dos protones, entonces ponemos 2. A esto le llamamos número atómico. Al número de arriba le llaman nucleones, ¿no?
porque son las partículas que se encuentran en el núcleo. Ahora, si queremos encontrar los neutrones, también es muy fácil, ¿no? Si nosotros tenemos el total de partículas subatómicas, que son 4, y le restamos 2, nos da un valor de 2, ¿no? Matemáticamente lo podemos representar de esta manera. Tenemos la letra E, que representa genéricamente cualquier símbolo de un elemento químico. Tenemos A, que es el número de masa, o que es lo mismo que decir nucleones, ¿no? O la cantidad de partículas que están ahí. Z vendría a ser el número atómico, que es lo mismo que decir que es el número de protones. P, el número de protones, ¿no? Entonces Z representa el número de protones. El número de electrones va a ser igual al número de protones igual al número atómico, siempre y cuando sea un átomo neutro, ¿no? Entonces, este término del PES, ¿no? PES es un término usado mucho en la química, se ha usado para hacer los ejercicios, pero esto va a aplicar siempre a un átomo neutro, ¿no? En un átomo que no es neutro no se va a aplicar, ¿no? Para calcular el número de electrones, no tenemos la fórmula sencilla, ¿no? Perdón, el número de neutrones es igual al número de masa menos el número atómico, ¿no? Ahora, es muy difícil encontrar los átomos neutros, ¿no? Porque estos siempre se van combinando. Los átomos siempre van combinando. Entonces, cuando un átomo pierde electrones, se les llama cationes. Y cuando gana electrones, se llama anión, porque se carga negativamente, ¿no? Anión y cation son dos términos que tenemos que saber. Entonces, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Cuando gana electrones, se carga negativamente, pero cuando pierde electrones, se carga positivamente, ¿no? Positivo, ¿no? Estos, estos átomos, ¿no? Tienen un nombre, ¿no? Como dice, se llaman iones cuando se cargan, ¿no? Cuando se cargan negativa o positivamente, ¿no? El signo positivo nos indica que ha perdido electrones, y cuando el signo es negativo significa que ha ganado electrones, ¿no? Entonces, en un cation, el número de electrones va a ser Z menos la X. ¿Por qué? Porque ha perdido electrones. En cambio, en un anión, un electrón es igual a Z más X, porque ha ganado electrones, ¿no? Eso hay que tener muy importante para desarrollar los ejercicios. Ahora vamos, unos ejemplos sencillos, ¿no? ¿Ya? Nos piden, por ejemplo, calcular el número atómico. Los nucleones, los electrones, protones y neutrones. Tenemos un átomo de sodio como ejemplo. Entonces vemos qué sencillo, ¿no? Qué sencillo desarrollar esto. Entonces tenemos el número atómico, que es igual a 11 en la parte de abajo, ¿no? A ver, vemos Z siempre está abajo, y tenemos A en la parte de arriba. Entonces el número atómico vendría a ser igual a 11. El número de masa, que son los nucleones, vendría a ser la parte de arriba, son 23. Los electrones, vemos que es un átomo neutro porque no hay nada ahí, no hay ni un anión, ¿no? Entonces aplicamos la fórmula del PES, ¿no? Que sería protones igual a electrones igual a Z, ¿no? Por lo tanto, electrones sería 11 y protones también vendría a ser 11. Para poder averiguar los neutrones, simplemente resto, ¿no? Restamos número de masa menos número atómico, que serían 23 menos 11 igual a, tenemos un valor de los neutrones igual a 12 neutrones. Bien, tenemos un átomo, perdón, tenemos, por ejemplo, para el carbono, nos dan los nucleones y los electrones. Ahora, los nucleones van en la parte de arriba, ¿no? En la parte de arriba. Y tenemos en la parte de abajo el número atómico. Ahora,
ponemos 12, número de masa. Entonces sabemos que los electrones es igual a los protones igual a los números, al número atómico, la forma del pez, porque no es un átomo neutro, ¿no? Entonces tenemos el número atómico igual a 6 y el número de protones igual a 6. Solo ojo porque es un átomo neutro, ¿ya? Para los neutrones restamos, ¿no? A menos Z, ¿no? Nucleones menos número atómico restamos, que venían a ser 12 menos 6 igual a 6 neutrones. Ahora nos fijemos en el átomo de oxígeno. Nos dan el valor de A, que es 16. A igual a 16. Pero en este caso no nos dan Z, el número atómico. No nos dan. Es la incógnita, ¿no? Y ahora decimos cómo calculamos. Entonces, esto es muy fácil, ¿ya? Primero llenamos la tabla. Ponemos el número de masa, 16. Ahora, para colocar el número atómico, ¿qué hacemos? Vemos que este átomo es un anión, ¿no? Entonces va a ser Z igual, como vemos un negativo, pasamos a sumar, más 2 igual al número de electrones. Tenemos 10 electrones, Z más 2 es igual a 10. Es una ecuación simple, ¿no? Z vendría a ser igual a 8. Bien, una vez que calculamos Z, ya tenemos el número de protones, porque es igual a Z, son lo mismo, Z igual a P, ¿no? Entonces protones es igual a Z, P vendría a ser igual a 8. Vemos que los electrones protones son muy diferentes. ¿Por qué? Porque los electrones están cargados. Es un anión, ¿no? Ya no cumple en este caso, ya no cumple la fórmula del pez, ¿ya? Solamente la fórmula cuando tengamos átomos neutros. Los neutrones aplicamos siempre la misma fórmula, ¿no? A menos Z, que venía a ser 16 menos 8 igual a 8 neutrones. Y para el último ejemplo tenemos el aluminio y nos dan Z, nos dan el número atómico 13, nucleones nos dan 27, que va arriba, y nos piden los electrones, y aquí vemos que este es un catión, ¿no? Es un catión. Entonces, como es catión, entonces tenemos Z menos 3 va a ser igual a los electrones, a la E. Y ahora tenemos otra ecuación, ¿no? 13 menos 3 igual a E. Entonces, el número de electrones va a ser igual a 10, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta, ¿no? El tema de los cationes y los aniones, cuando uno debe sumar y restar, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Ahora, los protones siempre va a ser igual a Z, ¿no? Protones igual a 13, igual a 13, no cambia. Y los neutrones ya tenemos la fórmula de A menos Z, ¿no? Donde A vendría a ser 13, perdón, A vendría a ser 27 menos 13 igual al número de neutrones. Entonces neutrones es igual a 14, ¿no? Lo único que cambia de los átomos neutros de los iones es el número de electrones. Es lo único que cambia, ¿no? La fórmula de calcular hay que tener en cuenta las fórmulas, ¿no? Son ejercicios básicos. Ahora
pasamos un ejemplo básico de una pregunta tipo admisión, ¿no? Vemos que es algo sencillo, ¿no? Ahora se nos hace a veces muy sencillo. Entonces, ¿cómo desarrollo esto? Con la teoría que se ha explicado. Entonces tenemos E, el elemento químico, A en la parte de arriba, Z en la parte de abajo, y tenemos la carga, ¿no? El número de electrones. Entonces el número de masa es 78, ¿no? La parte de arriba. El número atómico, o el número de protones, vendría a ser Z igual a 34. En el caso de A, que es número de masa, igual a 78. En neutrones vendría a ser A menos Z, igual a 78 menos 34, igual a 44 neutrones. Ahora, para los electrones hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces tenemos electrones igual a Z, como tenemos un menos, pasamos con un signo más, a 2, ¿no? Electrones vendría a ser igual a 44, no, perdón, 34 más 2. Entonces, por lo tanto, electrones va a ser igual a 36. Ahora ya tenemos todos los datos, ¿no? Tenemos el número de masa, el número atómico y el número de electrones, y ya podemos dar con la respuesta. El primero nos dice 44 protones, pero tengo 34, así que entonces anulamos la primera pregunta. Tenemos 34 protones, sí, 44 neutrones, sí, y 36 electrones. Entonces la respuesta es la B, ¿no? Entonces las dos ya imposible, pues no, que sean 78 protones, ¿no? Entonces la respuesta sería la B. Bien, jóvenes, entonces si se dan cuenta, la teoría atómica es muy sencilla, ¿no? Este tema ya lo han visto en la parte de química en el colegio muchas veces, pero siempre es bueno recordar, porque a partir de esto vamos a nosotros continuar con el desarrollo del tema, ¿no? Que es en sí entrar a la electrónica, ¿no? Ahora, bien, vamos a continuar con, como les dije, hay un cuestionario que se tiene que desarrollar, y igual que esto, ¿no? Son unos cuantos ejercicios básicos para que puedan, bueno, para que yo pueda evaluar que efectivamente nos están entendiendo. Y si tienen alguna otra duda, ya, por favor, comuniquen a través de WhatsApp de manera inbox personal, ¿no? O si no, también publiquenlo de manera global en el grupo, para que también de repente la duda pueda absorber a la de sus compañeros, ¿no? Que tengan esta duda. Bien, jóvenes, entonces voy a subir el cuestionario, y estén al tanto y desarrollenlo ya. Bien, jóvenes, hasta hoy día es la clase de hoy. Terminamos con esto, y nos vemos pues a la siguiente. Ya, jóvenes, cualquier duda les digo, por favor, escriban nomás con confianza, jóvenes. Lo importante es que ustedes puedan comprender. ¿Listo? Nos vemos.